Buen día, mi nombre es Daniel Lanza y hoy voy a desarrollar brevemente cuáles fueron las principales causas de la crisis de 1929. En primer lugar, es bueno saber que las crisis en el capitalismo son cíclicas o periódicas. Es decir, como anticipara Marx, la crisis en el capitalismo es inherente a este modo de producción. Efectivamente, a cada ciclo de crecimiento de la actividad económica le sucede, previo estancamiento, un ciclo de caída de esa actividad económica. Ahora bien, siendo las crisis inherentes al funcionamiento del sistema capitalista de producción, la crisis de 1929 fue inédita, tanto por su extensión, por lo extendida de la misma, como por la profundidad, ¿sí?, que alcanzó esa crisis. En cuanto a las causas de la crisis de 1929, los autores aceptan en reducirlas a 5, como en todo caso las más notorias, las más nítidas, las más importantes. En primer lugar, la muy mala distribución del ingreso que existía para esa época. Efectivamente, en los Estados Unidos, el 33% de los ingresos los acaparaba el 5% más pudiente de la sociedad. Esto tiene una implicancia práctica muy importante, toda vez que producía en el otro extremo, ¿sí?, en los sectores más postergados, la imposibilidad de acceder al consumo. Y la crisis de 1929 fue una crisis de superproducción. Esto significa que el sistema estaba en condiciones de producir muchas más mercancías, muchos más bienes y servicios que los que podía razonablemente consumir, que los que podía razonablemente adquirir o absorber. Es decir, existía un ejército, ¿sí?, de subconsumidores encabezados por los trabajadores y los sectores populares. La segunda causa de la crisis de 1929 la representó la emergencia de los monopolios. El capitalismo, para la tercera década del siglo XX, ya había mudado de ropaje. No era un capitalismo de libre competencia, como lo habían teorizado los economistas clásicos de fines del siglo XIX, como Adam Smith y David Ricardo, sino que ese capitalismo de libre competencia había mutado en un capitalismo monopólico. Y los monopolios habían incentivado las inversiones especulativas en detrimento de las inversiones productivas, de tal manera que crecía, ¿sí?, de una manera muy importante el capital financiero a expensas del capital productivo. La tercera causa de la crisis de 1929 la representó una muy mala organización bancaria. Efectivamente, estaba todavía vigente por entonces el modelo de capitalismo liberal, que enseñaba que el Estado no debía intervenir en la actividad económica. Y como no debía intervenir en la actividad económica, tampoco debía hacerlo en las relaciones que mediaban entre los bancos y sus clientes. Esto provocó que cuando estalló la crisis en 1929 y algunos bancos quebraran, no solamente se llevaban puestos el capital de los bancos, sino sobre todo los ahorros de sus clientes. Ahora, esto no terminaba ahí. Los clientes de los demás bancos que no habían quebrado corrían presurosos a buscar precisamente, a reunirse precisamente con sus ahorros, y eso provocó caídas en cadena, ¿sí?, una suerte de efecto dominó, caídas en cadena de bancos. Para que tengan una noción de lo que significó esta mecánica, entre 1929, cuando estalla la crisis, y 1933, cuando asume su primera presidencia en los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, en Estados Unidos únicamente cerraron sus puertas o quebraron 5.500 bancos. Y esto porque, en definitiva, el Estado no intervenía en la actividad bancaria y no existía, por entonces, garantía para esos depósitos bancarios. La cuarta causa de la crisis de 1929 la va a representar la particular posición que tenía Estados Unidos respecto del resto del mundo. Estados Unidos era por entonces el principal país acreedor del mundo. Y esto tiene su implicancia, y esto explica por qué la crisis estalla en primer lugar en Estados Unidos. No se olviden que la crisis está identificada con la caída de la bolsa de Wall Street en Nueva York, Estados Unidos, y esto va a suceder
porque Estados Unidos era el principal país acreedor del mundo. Claro, cuando estalla cualquier crisis, los estados se retraen en sus compras. Y claro, como el principal vendedor era Estados Unidos, el que va a sufrir en primer lugar los efectos devastadores de esta crisis, de esta caída en las ventas, de esta caída de la demanda, van a ser precisamente los Estados Unidos de Norteamérica. Y por último, la quinta causa tiene que ver con una causa que nosotros decimos que es de carácter ideológico, ¿no es cierto? No es una causa económica de forma directa, pero impacta indirectamente sobre la economía. Y tiene que ver con que por entonces no se contaba, se carecía de una alternativa precisamente ideológica para enfrentar esa crisis. Dicho en otros términos, no existía un plan B para enfrentar la crisis. Y esto tenía sentido, porque hasta ese momento cada crisis había encontrado su piso, había encontrado su meseta y se había podido volver a crecer. Es decir que la inercia de la crisis, ¿sí? Implicaba necesariamente que esto se pudiera revertir. Pero la crisis del 29, dijimos, era inédita, muy profunda. El piso no se encontraba, no se paraba de caer. Y el hecho de que el presidente de Estados Unidos por entonces, Herbert Hoover, se cruzara de brazos, no hizo más que agravar, ¿sí?, los efectos de esta crisis. Hacía falta un plan B. Ese plan B lo iba a proveer más tarde un economista inglés llamado John Maynard Keynes, y a partir de allí la posibilidad de la puesta en práctica de otro modelo de acumulación que se iba a denominar modelo de acumulación benefactor, o como lo denominamos, o como de alguna manera lo presentamos en el programa, estado de bienestar. Pero eso será motivo de otra charla. Hasta luego.